eh, el movimiento gnóstico, cristianos universales, porque esto ya es a escala mundial, perseguimos siempre es despertar la conciencia al ser humano para que deje de cometer tanta cantidad de errores que por todos los errores forman traumas en los gobiernos, en la sociedad, en todo. Cuando una persona es consciente de sí mismo, no comete errores, porque va regenerándose, va superando, se convierte en un ciudadano con virtudes que a la vez son transmitidas a otros semejantes. Tenemos ejercicios, prácticas, que se va entregando al estudiante, gratuito todo, porque no perseguimos dinero, sino queremos ayudar a la humanidad. Florianópolis FM. Mestre, gostaria de saber a relação de la gnose com yoga. No tenemos relación con ninguna institución, puesto que no queremos empañar la imagen del movimiento con otras instituciones que comercian con los libros, con perfumes, con miles de cosas. Nosotros somos muy libres en ese campo de las demás instituciones, puesto que queremos mostrar la imagen ante los gobiernos mundialmente, que nosotros no estamos atrás de dinero, de comercio, sino nos interesa despertar en la conciencia del ser humano para que vaya regenerándose y no cometer tantos errores. ¿Usted está comprendiendo el español? Usted habla mucho sobre drogas. ¿Cómo? El problema de la droga en la América Latina, ¿cómo ven esto? Esto es un problema mundial ya, de los países que producen como el que la consume. Si no hubiera quien la consumiera, nadie la cultivaría. Entonces quieren acabar la droga. Los países que la cultivan, tal como Colombia, Bolivia, Perú, muchos países que producen la droga, pero no combaten los gobiernos al que la consume. Entonces eso debería ser coordinadamente procurar los gobiernos acabar con, aplicarle la ley al consumidor como al productor. Entonces, terminaríamos con ese flagelo de la humanidad que es la droga. Usted ya fue amenazado de muerte por traficantes. Bueno, no me van a meter, por ese motivo no. Yo saqué un folleto explicando más o menos sobre la droga, claro, ligeramente, pues hasta ahora no saben ni dónde vivo, mejor dicho, porque si no tal vez hasta me hubieran amenazado ya. Han amenazado, entonces. Sí. Pero es el cartel de Medellín, ¿cómo? Bueno, yo vivo distante de Medellín, sí. Vivo más bien cerca de Bogotá. Uno pasa desapercibido entre ellos porque no lo conoce. Pero a la hora que lo descubran a uno, lo asesinan. Uno estaba jugándose la vida ahí porque está metido en un campo peligroso. Mas até agora não tem sido ameaçado. Se ele descobrissem a ele, possivelmente sua vida correria risco. Mas ele mora num local conhecido por todo mundo? Não, né? Não, ele tem que morar em um lugar mais bem afastado para evitar isso. Mas constantemente não tem um perigo assim. Si constantemente tiene peligro. Pues constantemente, puesto que estoy metiéndome en un campo demasiado peligroso,
muchas veces hasta las mismas autoridades se abstienen de tocar por el peligro. Yo me estoy jugando la vida ahí porque me toca jugármelos, porque quiero verdaderamente que la humanidad, la juventud más que todo, vean el peligro de la droga y se abstengan de ingerirla. Y los que la están ingiriendo, pues la dejen. En el movimiento gnóstico hay muchas personas, incluyendo aquí, el personal que está aquí, que cuando los conocí eran drogaditos, pero ya en un estado de locura. Aquí los vemos unos ciudadanos normales, trabajando y luchando por la misma causa, llevando el mensaje a los drogaditos, poniendo como ejemplo de ellos unas personas ya normales, a base pues primeramente de hacerles ver los daños que la droga hace contra el ser humano y contra la sociedad. Porque no solamente se va a perjudicar a uno, sino va a perjudicar a todo lo que le rodea. El drogadito es un elemento peligroso. Y la juventud está cayendo mucho o cayó en eso por falta de orientación. Porque la juventud quiere escalar a algo superior, no a México como en el que no está uno en ellos escalando. Entonces apelan a la droga para ver algo más o superar esa etapa en que estamos nosotros. Entonces caen en la droga. No es porque ellos sean malos, sino que ellos quieren algo superior. Entonces nosotros somos explicadores y llevando este mensaje a los colegios, universidades, a todas partes. Ya tenemos agrupaciones bastante grandes de drogaditos para irlos regenerando poco a poco. Maestro, ¿cómo ve, entonces una pregunta para colaborar, cómo ve el movimiento gnóstico los efectos que produce la droga en la juventud y en el ser humano? Es que mire, los efectos que vemos que se ven aquí científicamente son destrozos del cuerpo mental primeramente. Cuando se afecta el cuerpo mental, viene la locura, porque se destruyen los tejidos del cerebro. Con la droga se van creando como heridas al destruirse esos tejidos que son supremamente finos. Entonces viene el desequilibrio mental, que un drogadito actúa como una máquina, ya no mide las consecuencias de lo que va a hacer, es como una máquina. Entonces, son consecuencias que la sufren, aparte de mencionar el cuerpo físico como los otros cuerpos. Mestre, podia hablar alguma coisa a respeito de Samael Aún Weor? Bueno, él fue el fundador del movimiento gnóstico. Él desencarnó en México hace, ¿qué año fue? 1977. Y él fue el que fundó el movimiento gnóstico en Colombia. Y ahí surgió para como unos 40 países ya se está funcionando el movimiento legalizado con su persecución jurídica y todo. Él fue el que nos instruyó a todos, una parte, mejor dicho, y otra parte la hemos ido siendo nosotros sus discípulos, que nos preparamos para enfrentarnos a ayudar a la humanidad. Hemos ido trabajando de país en país, por medio de libros, en fin, miles de recursos para poder llevar este conocimiento a toda la gente. Se habla de un conocimiento. La realidad se le lleva el mensaje, se instruye a la persona, se le da todo el material para que él llegue al conocimiento, porque el conocimiento jamás se ha escrito en libros. Conocimiento viene de conocer. Si uno no conoce, no tiene ningún conocimiento. Está hablando como un loro lo que oye hablar. Tienes que vivirlo. Entonces, ese trabajo es muy individual de cada persona. Nosotros entregamos y les ponemos su tarea para que ellos comprueben lo que les estamos enseñando. Así se llega al conocimiento.
¿Qué edades tienes ahora? Yo tengo 64 años. 70. 64. 60. ¿Ya nacido en Colombia? Nací en Colombia. ¿Y es un campesino? ¿Era un campesino que Sí, todo el día había en el campo. campo? Pero cultivaba la tierra. Cultivaba café, de todo lo que era la tierra. Menos marihuana ni eso. ¿Usted ya ha experimentado alguna vez la droga para saber? No. No, ya más. Hablo sobre la droga porque uno tiene sus facultades, todo ser humano tiene sus facultades para investigar y ver verdaderamente los estragos que hacen en la persona la droga. Yo nunca jamás ni ingerirla ni cultivarla. He sido enemigo total de eso. ¿Es su familia o qué es? ¿Es católica? ¿Es una familia católica? Bueno, de nombre podríamos decir de católicos, porque en realidad pues uno nació con una forma de pensar diferente sobre Dios, la Virgen y los santos. Yo desde muy pequeño yo no creí ni en los santos de la iglesia, de barro, de piedra. No creí. No, porque yo sacaba conclusiones desde muy pequeña edad. Como era campesino, vivía cerca de un río. Entonces, a mí no me gustaba el bullicio de mis hermanos y las cosas de la gente de la casa. Estaba de 4 años, me iba a un río que estaba cerca, me ponía a observar el agua, unas rocas grandísimas que ven ahí, árboles. Entonces me ponía como a hacer una investigación sobre eso. Decía yo, bueno, mi papá, mi familia no son capaces de hacer el agua, ni las rocas, ni los árboles, ni nadie del ser humano. Eso tiene que ser Dios, la Virgen y los santos. O sea que mi religión ha sido creer verdaderamente en una jerarquía superior, no creer en cosas tridimensionales o artificiales. ¿El gnóstico puede tener una otra religión? Mire, nosotros advertimos que debe uno pertenecer a una sola institución. Si es católico, católico, si es adventista, adventista, evangélico, lo que sea, porque jugarse uno siempre con dos caras no hay como traición, ¿no? Traición a un lado y traición al otro. Entonces, para evitarse unos problemas, mejor renuncia a la institución que uno pertenece, se mete a la gnosis o viceversa. Si está en la gnosis y por B o por C no le gustó, se pasa a otra institución. Esa libertad, no hay ningún problema, pero debe pertenecer a una sola. Mestre, e a respeito da reencarnação, como é que a gnose nos vê la reencarnação? Nosotros le decimos reencarnación, es reencarnar el real ser o ser el espíritu divino. Retorno es lo que llama la gente reencarnación, retornar a una nueva vida. Hay una diferencia ahí entre los dos. Nosotros creemos, y no solamente creemos, sino el movimiento gnóstico está en capacidad de dar las prácticas para poder estudiarse recordar una vida anterior o vidas anteriores, desde el momento que nació hasta que murió. Todas esas prácticas las entregamos para que la persona por sí mismo experimente y se dé cuenta que sea un investigador y no se deje engañar de charlatanes por ahí. Hay muchos que engañan a la gente haciéndole ver cosas que no son, sino que uno mismo va a experimentar. ¿Una persona puede con el poder de la mente hacer una cura, por ejemplo? Mire, toda persona, nosotros no ocupamos la mente para curaciones o cosas así por el estilo, porque la mente es dominada por el yo psicológico, o sea, aquella legión que lleva uno entre uno, que son todos los defectos. Entonces esos defectos
dominan por medio de la mente, planean y ejecutan. Entonces también uno hace de caso del diablo, ¿ah? No a Dios. Entonces nosotros, fíjense, toda persona posee una fuerza magnética que usted coge y hace pases a una persona que está dormida una muela o a la cabeza, pues, le hace unos pasos. Por medio de esa fuerza magnética usted le quita el dolor de cabeza a esa persona, sin necesidad de estar ocupando la mente ni apelando a otras cosas. Todo el mundo tiene fuerza magnética, mayor o menor, pero todo el mundo la tiene. Entonces, aprender a manejar esa fuerza magnética para hacerle un bien a otra persona. Y cuando se sabe manejar, se puede hacer una... Sí, entonces no puede uno dedicarse a eso, porque entonces hay desgastes de uno y se va perdiendo la fuerza, aquella fuerza se va perdiendo. Eso en casos de emergencia nada más. Una medicina o algo una curación se prohíbe, porque el que está cobrando, uno no hace nada, es la parte superior de uno, porque la parte divina que se expresa a través del subvehículo, que es el cuerpo físico, que hace la curación. Entonces va uno a cobrar un trabajo ajeno, que no corresponde a uno. Entonces nosotros no cobramos por la medicina, y no la ejercemos tampoco profesionalmente, sino en casos de emergencia. No más, no nos dediquemos a la medicina porque descuida uno los otros trabajos que tiene que hacer, ¿no? Para superarse. No digamos solamente los habitantes de otros planetas, sino conocemos sus planetas, cómo viven todos. Eso no es una cosa del otro mundo. Casualmente eso es lo que se está persiguiendo con el movimiento nosotros, dándole todas las prácticas necesarias para que cada uno lo haga, porque eso es más grande que tener millonarios de dólares aquí. Eso es más grande. Entonces, nosotros tenemos todas esas prácticas para que el estudiante vaya viendo el paso por sí mismo, que ya no sea por una teoría de uno, porque aquí no buscamos seguidores, sino gente que sepa seguir a sí mismo, ¿no? Que vaya escalando el conocimiento por sí mismo. Nosotros damos la orientación a... Usted, por ejemplo, ya ha hecho un viaje para unos planetas. Yo me conozco en diferentes planetas. Sí. Pero es posible ir a la Luna con una... La Luna, fíjense que los científicos de la Luna han escalado una cara de la Luna. La Luna tiene dos caras. La que deben escalando los científicos ahora, con un cohete, está deshabitada. Es un desierto, hablemos de un desierto, con cráteres, cantidad de cráteres. Pero la otra cara no la han escalado. Y la otra cara hay todavía. Eso lo aseguramos, o lo aseguro yo. Hubo una civilización. Sí, ya está terminando, pero la hay. Allá no hay hombres. Pero hubo hombres como nosotros. Un planeta tiene su humanidad, tiene su... No hiciéramos leyes, porque en estos planetas no existen las leyes del gobierno, porque todos trabajan en la parte psicológica, o sea, espiritual, todos trabajan exactamente igual. Entonces el gobierno para ellos allá es la parte espiritual, cuando ellos van superando, trascendiendo las leyes superiores. Entonces allá no hay guerras de reinos, ni esto es ni esto es tuyo, todo es de todo. Entonces está más desarrollado que nosotros. Mire, nosotros, ante un vecino o un marciano, sabe cómo somos, ¿verdad? Cómo aparecemos. Le da una vergüenza de uno mismo, uno es un gorila. Es que parcera, ya. Más avanzado. Que nos lleva aquí, ¿sabe cuántos siglos? Pero estoy en la misma dimensión. Es posible que un
No, ellos ya los agarran a otras dimensiones superiores. Pero a nosotros, a un astronauta, no sé cómo es en español. Sí, Astronauta. Es posible que vea voy a decirle, que quedamos por allá por un tiempo con una... allá en Venus, por ejemplo, hay unos italianos que están allá como gorilas, porque ellos les traen la evolución, porque allá no hay esos defectos que tenemos nosotros, sino allá todo el mundo vive en una completa armonía. Entonces, al no haber esos choques, pues la gente queda estancados ahí. Ellos los llevaron para darles un paseo. Ah, ¿es italiano? Sí. Y viendo la belleza, es un paraíso. Ellos clamaron para que no lo pudieran traer, que lo vieran hacer. Dijeron que Venus de Mujer es muy bonito, es verdad, ¿no? Es una perfección. ¿Es? Perfección. Me voy a cambiar para allá. Mire, allá, siendo uno un gorila, aquello. Allá no hacen como hacemos nosotros, que vemos una persona un poco fea y todos nos vamos a verla. Allá no vaya a pasar perdido. Usted y yo somos de aquí, y estamos allá, estamos conversando con un medicino y todo el mundo pasa agachado, nadie le va a poner cuidado a usted, a poner cuidado cómo se nos desea o no. Una cultura muy elevada. Pero cuando uno quiere hablarles a uno, habla todos los idiomas. Cuando uno quiere hablarles, le responden de una vez sin hablar uno. Son entidades visibles, Visibles, de carne y hueso. pero las espaçonaves no sacan fotos. ¿Cómo? Es imposible para una espaçonave sacar una foto de ellos. Es difícil. Porque quiere hacer la pregunta que los científicos en las astronaves, ellos han fotografiado estos planetas Sí. y no se ve vida. No se me ayuda por eso, porque ellos tienen poder para cambiar la atmósfera momentáneamente. Ellos pueden hacer llover, hacer sol, poner una temperatura invivible. Ellos manejan toda la naturaleza, tienen todas las facultades poderes para manejar. Se ocultan entonces. Entonces ellos ponen una temperatura invivible para que no entre ningún tren por allá a causarles daño. Por eso yo veo muy difícil que vayan los científicos y lleguen allá con sus cohetes. Yo veo muy difícil eso. A pesar de que en cada nave ellos llevan un cofrecito, hablemos de cofre, pongamos como esta grabadora de grande, cada nave. Estos herméticamente cerrados, tienen una válvula, un botón. Esa es un arma poderosísima. Entonces ellos utilizan esa arma para, en caso de mucha emergencia, apretan el botón y se desintegra todo lo que está por ustedes. Una bala de un cañón la desintegra. Además ellos cargan una defensa muy personal, que es un cinturón ancho, color verdoso más bien. Tiene botones rojos, amarillos, azules, pero está prendiendo y apagando con muchas semáforos continuamente. Aquí se abre un botón madre. Cuando ellos se ven en peligro, apretan ese botón, el botón madre, y de todos los botoncitos que están en el cinturón, están en fuego, que forman un círculo alrededor de ellos, y ahí no hay bala que los traspase el círculo, no es todo eso. ¿Dónde esto? Venus. Y los marcianos también tienen. Cuando se hace una viaje de esa, se puede hacer comunicación con otras personas que viven por allá. Uno manejando el cuerpo astral, uno comienza como estamos nosotros aquí con ellos. Comemos, en paz. Ellos usan la telepatía, uno más bien pues, usa el verbo, pero muy... ¿Son todos un único pueblo de Venus, de Marte, de la Luna, o son diversos? Varios? Son diversos. El marciano viste uniforme de soldado, casco de guerra, escudo, todo. ¿Y cuál es más
desarrollado de todo el mundo. Cada uno tiene su desenvolvimiento espiritual. Por ejemplo, Venus le gusta la belleza, el amor. El marciano es guerrero, pero no guerrero contra la más gente, sino guerrero contra las fuerzas del mal. Este es como la mitología de Grecia, ¿no? Sí, así. Entonces los griegos ya sabían de esto. Claro, en Grecia hay mucha sabiduría en las ruinas. Dejaron toda la enseñanza ahí. La relación de extraterrestre con las transformaciones que la Tierra pasará. Ellos conocen la historia de lo que va a pasar de la Tierra. Nosotros se lo narran aún tal como dice. No solamente se lo narran, sino que se lo muestran aún. Ellos están afanados para venir a ayudarnos a superar. Pero aquí los esperamos ir con cañones. Ahí está el problema. Ellos salen visibles cada rato para irnos avanzando como un corral de fieras. Para que nos vamos acostumbrando poco a poco. Cuando ellos lleguen, no haya esa reacción de nosotros contra ellos. Pero ellos debían intervenir de algún modo. Intervenir para llegar a pegarnos la enseñanza y ayudarnos a superar la etapa que estamos pasando crítica. Pero la naturaleza no podrá intervenir. ¿Cómo? La naturaleza no puede intervenir. No, no puedo. Porque esto que nos va a suceder, porque eso ya es un hecho, es un castigo por tanta maldad de nosotros mismos. Un karma. Pero hay un único Dios para todos los pueblos. ¿Único Dios? Sí. Hay Miren, un, no sé. es que ahí las religiones han desfigurado mucho, queriendo unificar o explicar que Dios es un señor barbado que está allá en un trono, que lanza rayos, centellas contra el mundo. No, la palabra Dios es un conjunto de jerarquías que se unen para crear por medio del verbo. Si aquí fuéramos todos, nos convirtiéramos en una jerarquía de esa categoría, pues seríamos dioses para crear el mundo, para crear todo. Entonces las religiones quieren hacer ver que Dios es una persona, que ella no es persona. Es una manifestación de vida. Y Dios está dentro de la persona. Dentro de uno y dentro de todo lo que tenga vida. En las plantas, en todo. En las piedras, en todo, en animales, en todo. Está Dios. Y el futuro de la humanidad, ¿cuál es? Mira, el futuro de la humanidad, de esta raza, es lamentable decirlo, pero es muy cierto. El futuro es sucumbir todos. Cuando el fuego de la tierra y el agua se unen, los mares, vendrán terremotos y acabarán con todo. El sol se nubla por los vapores que emana la tierra, entonces no habrá sol, todo va muriendo. Cuando no hay esos rayos solares, va muriendo todo. ¿Y cuándo? Eso no se sabe. Puede ser mañana, puede ser pasado, estamos en una época pues, peligrosísima pues, para uno. Pero es un efecto de la polución, de la guerra atómica, o es algo de la naturaleza. No, eso no es de la naturaleza, sino es castigo para la humanidad por tanta maldad que hemos llegado a los extremos de la maldad. Pero no es una guerra nuclear. La guerra nuclear desequilibra la tierra de su eje.
país ministro, Entonces empieza con una guerra. la guerra nuclear. Esa no sabemos a qué hora está, y en manos de locos está la destrucción del mundo. Entonces la explosión atómica desequilibra el eje de la Tierra. Entonces se viene a hacer contacto el fuego de la Tierra con el agua. Y ahí vienen los terremotos, maremotos y todas ¿Se puede impedir ¿Cómo? con su trabajo, por ejemplo? Prácticamente eso se está haciendo, pero ya es muy tarde. Es muy tarde. Muy tarde por este motivo, porque los rusos, Estados Unidos, todas esas potencias, ¿Por qué proseguir en su trabajo si es muy tarde? porque fíjese, el que empieza a trabajar empieza a ser dirigido por otras leyes superiores. Y todo eso pasa como pasó en la Atlántida, la Lemuria, que vienen los extraterrestres que son mentes con sus naves a sacar las pocas semillas que estén preparadas, las pocas semillas. Estoy hablando de poco. Las semillas son como Personas que se han preparado para trasladarlos a otros sitios, pero fuera de peligro, para de ahí seguir intentando religiones. Estas no van a morir. No, Estas no. esas personas están fuera de peligro. Eso es lo que se llama, dicen que el arca de Noé. Y son muchas. Muy poco. En la historia es muy poco. Pero es como una pasaje del Evangelio, ¿no? Del Apocalipsis. Una poca persona que Muy pocas. quisiera ir. Muy pocas. El que esté preparado, lo sacan en las naves a otro lado. ¿A qué pueblo, de qué planeta? No se sabe. No se sabe, pero sacan de ahí mientras que pasa todo, porque esto, al hundirse este continente, surge una nueva tierra, porque esto es como una balanza, se hunde un platillo y sale el otro. Entonces la nueva tierra se va a poblar por otra humanidad. Va a haber una otra. Otra humanidad. Mire, nosotros, base fundamental, tenemos la cantidad de la transmutación de la cantidad, que es la vida de cada ser humano. Entonces, al despertar ciertas facultades, por medio de la energía, creamos nosotros una energía mucho más poderosa que la atómica, porque es electrónica la que nosotros poseemos. La carga electrónica, al inhalar el oxígeno contaminado por la explosión atómica, la energía nuestra transforma aquello en combate y no era nada de paz. El que no tenga esa energía sucumbe. Puede ser pertenecer al movimiento no lo va a lograr. Tienen que trabajar, para no es los estudiantes deben a practicar para que vaya elaborando las diferentes defensas que debe de tenerlos dentro de uno, para cuando llegue el momento ya poder librarse. ¿Y hay tiempo para ese trabajo? Mire, en la parte esotérica no existe el tiempo. El tiempo lo pone uno por su actividad o inactividad. Si uno se deja llegar a la pereza, pues gastar 20, 30 años y está lo mismo, o peor. Si se propone a trabajar verdaderamente, en corto tiempo puede conseguir muchísimas cosas, por ejemplo. En corto tiempo, entonces no hay ese tiempo medido para la parte esotérica. ¿Es casada? Casada. ¿Tiene hijos? Tengo 5 hijos. ¿Qué edad tiene? El mayor tiene 38 años. ¿Es un gnóstico también? También estudia la cosa. ¿Mujer también? También. En el mundo, ¿cuántos gnósticos hay? Bueno, es incalculable, pues, lo que cada país tiene ya hay una gran cantidad de gnósticos.
Grecia, en fin, pues, España, por todas partes. No tenemos una estadística, puede ser mucho, porque es que diariamente están entrando y diariamente están necesarios. Uno que no les gusta, otro que entra por a ver qué encuentran acá, en fin, es un movimiento, por eso es un movimiento, porque nada que queda estático. Unos entran, otros salen. Es difícil tener una estadística por eso. En el tiempo que se acuesta uno, empieza a pronunciar aquellos mandos. Y después sigue pronunciándolo mentalmente hasta que llega un momento en que uno va despegando del cuerpo y ve uno sus cosas de queda. Ahora, otro método, por ejemplo, que eso es lo que yo experimenté por primera vez, es concentrarse uno. Concentrarse uno en su corazón, se acostumbra, se concentra los cuerpos, se concentra. Lo primero que siente el estudiante cuando está desdoblándose, construyéndose atrás del cuerpo físico, siente uno como un corrientazo eléctrico que le pasa por el cuerpo. Ese corrientazo le quita a uno el movimiento, le da como una pereza a uno. Le da uno a moverlo como los dedos, lo tiene como que le pesa. Segundo, va sintiendo un sonido en el cerebro uno, como un motociclo. Esto va generando hasta que ya se pone pero fuerte. Cuando esto está vibrando fuertemente, empieza uno a salir, uno sale por esta lado. Sale uno, ve su cuerpo que quedó y sale uno conscientemente. Si uno quiere arropar su cuerpo, lo arropa. Con pura concentración. Nada más sin pronunciar nada. Y eso es facilito, cualquiera lo puede hacer. Cualquier persona, cuando no puede entender el movimiento, lo puede hacer para todo el mundo. Eso es fácil. Yo lo he hecho en avión, lo he hecho en carro, por experimento. No es cosa de otro mundo, sino que cualquier persona lo puede hacer, sea la clase de todo. Una persona mala, que hay dos, la persona que hace, hay dos voces, el negro y el blanco. Siempre la dualidad existe en todo. Entonces, hay unos que se dedican a hacer el mal, tal como que usted me menciona, y otros que no lo dedicamos a hacer el bien que podamos. Pero ¿cómo funciona? ¿Es una energía que sale de la persona? Miren, hay veces que es por medio de una toma, otras veces por un rito. Se está haciendo un trabajo y los enloquecen o cualquier cosa que pase. Hay veces que un bebé de eso también. La magia negra tiene muchas maneras de realizar a los demás. Y eso lo hace por gusto. Porque estos demonios, ya es un demonio que va a poner a otro a sufrir de por vida, ya no es una persona buena. Se acredita en un diablo, se llama. Mire, los diablos somos nosotros mismos. El diablo es uno mismo. ¿Sí? Eso el doctor diablo que dijo el diablo es uno mismo. Se dedica al mal, hace mal a la humanidad y es el diablo. Si nos observamos un momento, un minuto, medio minuto, segundos, entre nosotros veremos la manifestación de toda esa cantidad de diablos que llevamos entre nosotros, que son los mismos defectos, como afloran con la mente millonadas de cosas, todo negativo. Entonces, ¿qué más diablos que vemos? ¿Cómo descubrir? Bueno, nosotros enseñamos el sistema ya por la parte psicológica. Hay prácticas para desintegrar y desintegrarlo poco a poco. Eso es defectos que no es como de un día para otro, porque son muchos y fuertes. Entonces, poco a poco empiezan a trabajar nuestros defectos, a eliminarlos. Y después coge otros en su debido orden, donde siempre pues, trabaja sobre los más perjudiciales. Que le perjudican a uno y perjudican a los demás. No, él es comprendente. Habla despacio y entiende todo.
Dois, três, gravando. Maestro, mestre, o que o senhor espera deste congresso? ¿Qué es lo que el Señor espera de este Congreso? ¿Qué es lo que usted... Mire, yo lo que espero de este Congreso es que las gentes, las delegaciones e inclusive aquí mismo en Brasil lleven un poco más de conocimiento, porque se van a tratar cosas esotéricas. Les quede un poco de más conocimiento, o sea, una voz de aliento dentro de ustedes, para que esta fuerza les sirva a ustedes para seguir el camino. No último congresso, realizado em Espanha, foi deflagrada uma campanha, né, contra as drogas, né? Sí, en España, pues, los periodistas ya me entrevistaron y hablé sobre la droga, hizo salir en los periódicos, por emisoras, por todo lado. E neste, sairá também uma campanha? E a respeito de Mire, quê? es que ya esa campaña deben de organizarla aquí. Ya en Colombia la organizamos, ya estamos hasta con el mismo gobierno del Ministerio de Salud, aliados para nosotros tener el respaldo del gobierno para podernos meter a todas partes ya para instruir la gente sobre la droga. Você continuará lutando então contra a droga? Não se deflagrará outra campanha neste congresso agora? No, es que esa es básica y fundamental la droga, pero llevarla a hechos, no nos quedemos con la teoría, sino a hechos, obras. O que o senhor está achando do Brasil? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que usted encuentra en Brasil? ¿Cómo si gustó o no gustó de Brasil? Mire, esta es la segunda vez que vengo aquí al Brasil. Yo vine en el año 70, 76. Pues eso venía comentando yo ahora. Sí. Que a mí hay dos países, únicamente como 13 o 14 países que conozco. El Brasil me ha encantado desde que lo conocí. Su gente, la topografía del terreno, todo me ha parecido muy, muy bonito. Y El Salvador es un país pequeño, pero muy acogedor también. Son los dos países. Yo a México le cantan muy alegre, pero a mí no me gusta México. Me gusta el Brasil y me gusta El Salvador. Sí. México no enojamos. No más. E de Serra Negra, o que o senhor achou? Muy bonito, Muy bonito. muy bonito. Aquí me gustan todos los pueblos y ciudades, me gustan. Me gusta el campo, todo me llama la atención. A paisaje? Sí, muy bonito. O senhor gostaria de pedir alguma coisa a essas pessoas que vão participar do congresso? Fazer algum ¿A pedido? usted le gustaría hacer pedir alguna cosa en especial a todos los asistentes del Congreso? La cosa más especial que puedo pedir, casi hasta suplicarles, que practiquen todas las enseñanzas que les estoy entregando para que ustedes despierten conciencia y no tengan necesidad de creerme a mí, sino que ustedes van caminando por sus propios pies, por el camino esotérico. O sea, no hay como hacer unas cosas que ya uno tiene plena conciencia de que es una realidad, que no es una teoría y que aquí no se trata de creerle a Joaquín Amortegui, sino practiquen para que ustedes adquieran su propio conocimiento. Eso se llama caminar uno por sus propios pies. Muchas gracias, maestro. Quiero dar el Congreso y los convidamos a ir para que estudien la Sí, historia. pueden asistir. ¿Usted tiene un libro? Tenemos libros. Sí, yo creo que tú, Antonio, puedes facilitar para ellos. ¿Qué libro ustedes La recomiendan? psicología revolucionaria es muy buena. Psicología O la gran rebelión. revolucionaria para ellos, por favor. Hay muchos libros. Tú, si no tienen aquí, entonces anota los derechos de ellos para enviarles. Sí, por favor. Não, o pessoal de São Paulo entrega. Da, por favor. Aquí se trata, puedes ver, la parte mística